En nuestra labor de docente hay muchísimas cosas que quisiéramos que fueran diferentes. La realidad social de los estudiantes del campo, el sistema educativo de nuestro país, la nostalgia por ver a nuestros estudiantes confinados en cuarentena, la falta de inversión tecnológica en las escuelas. Pero ya el filósofo Epíteto nos enseñaba que es inútil sufrir por lo que no está bajo nuestro control. Así que si no podemos cambiar el exterior, cambiemos nuestra forma de verlo. A esto le llamamos resiliencia, la capacidad para adaptarnos positivamente a las situaciones adversas. Dicho también de muchas otras maneras, cambiar de adentro hacia afuera, ver de manera diferente, a problemas distintos, soluciones distintas. Locura es hacer las mismas cosas una y otra vez, esperando obtener diferentes resultados. Este tiempo histórico es un estímulo para reinventar nuestra manera de enseñar y aprender. Y frente a esto, ¿qué luces nos puede brindar la educación en la primera infancia? El objetivo de este video es redescubrir 3 aportes de la educación en la primera infancia que orienta a los maestros que nos estamos reinventando a causa de la situación actual. Aporte número 1. La verdadera educación consiste en obtener la mejor versión de sí mismo. Gandhi. Como vamos a hablar de los estudiantes, hemos seleccionado un corto de una de las películas más populares entre los niños y que a la vez nos servirá de preámbulo. Analicemos la siguiente escena de Kung Fu Panda. Ni siquiera saben Kung Fu. Entonces tú enséñanos. ¿Qué? No puedo enseñarles Kung Fu. Ni siquiera pude enseñarle a Tigresa. Y ella ya sabe Kung Fu. Po, yo sé que soy la última persona en la que quieres confiar ahora. Pero tienes que creerme. Podemos hacerlo. Podemos aprender Kung Fu. Nosotros podemos ser iguales que tú. ¿Qué acabas de decir? ¿Que sí podemos? No. ¿Que podemos aprender Kung Fu? Después de eso. ¿Que podemos ser iguales que tú? ¡Sí! ¿Podemos? ¡No! ¡No pueden! Pero no tienen que serlo. De eso hablaba Shifu. No tengo que convertirlos en mí. Tengo que convertirlos en ustedes. Eso no tiene sentido. ¡Ya sé! Gracias, papás. ¿De nada? Voy a hacer algo que nunca creí que iba a hacer. Voy a enseñar Kung Fu. Escuchen, su fuerza proviene de la mejor versión en la que puedan convertirse. Así que, ¿quiénes son? ¿En qué son buenos? ¿Qué aman? ¿Qué los convierte en ustedes? Sí, bien, bien. Otra vez. Bien, otra vez. Bien, bien, bien. Otra vez. Seguramente hemos escuchado frases como los niños no aprenden nada en preescolar. La función del docente preescolar es preparar al niño para que se enfrente a las áreas que van a ver en primaria. Desde luego, estos arquetipos del pensamiento son falsos y menoscaban el verdadero sentido de la educación inicial. Hay que decir que la primera infancia es la etapa más significativa de la persona. Es en este periodo en que se estructuran las bases fundamentales del ser humano. La neuropsicología enseña que es en los primeros años de vida donde ocurre la mayoría de las conexiones cerebrales y donde se desarrollan las emociones. Así que el bienestar integral, el aprendizaje y el comportamiento dependen de los primeros años de vida de una persona. Los lineamientos curriculares han dejado de hablar de educación preescolar para referirse a la educación inicial, porque precisamente lo que se busca es quitar esa connotación tradicional de que el objetivo es la preparación para la escolaridad. Pero no, el objetivo de la educación inicial es potenciar el desarrollo del estudiante de acuerdo a las características del niño a esa edad. Desde luego, sabemos que lo desarrollado por el niño en esta edad va a tener una repercusión directa en la educación posterior. Pero el sentido de la educación inicial no es generar competencias para responder adecuadamente a la educación básica, como nos enseñaron en algún momento histórico. Nos concentramos en potenciar el desarrollo integral del niño y de la niña bajo los 3 propósitos que indican los derechos básicos de aprendizaje de transición. Primero, que el niño construya su identidad en relación con los otros. Segundo, que aprendan a comunicar sus ideas, sentimientos o emociones. Y tercero, que disfruten aprender a través del juego, la expresión artística, la exploración del entorno y la literatura, como actividades rectoras. El documento 20 del Ministerio de Educación Nacional nos enseña que la educación inicial es un derecho impostergable que busca potenciar de manera intencionada el desarrollo integral del niño y de la niña.
En palabras del panda de la película, la finalidad del maestro es lograr la mejor versión del estudiante. No tengo que convertirlos en mí, tengo que convertirlos en ustedes. Así, los lineamientos de la educación inicial contribuyen a comprender que los talleres, la guía, las asesorías que ofrecemos a los estudiantes durante este tiempo deben estar encaminadas a desarrollar su personalidad, a descubrir sus potencialidades y su vocación. ¿Quiénes son? ¿Para qué son buenos? ¿Qué es lo que aman? ¿Qué los convierte en seres únicos?, dice el panda. No olvidemos que esto está en concordancia y con el sentido de la educación según el artículo 29 de los derechos del niño. Aporte número 2. La motivación propicia el aprendizaje. ¿Qué? Como cuando estoy preocupado, ¿sí? Ah, no me expliques. Pensé que eras mono. Oculta sus galletas en la repisa de arriba. No le diga, mono. Mírate. Sí, ya sé, le doy asco. No, digo, ¿cómo llegaste allá arriba? No sé. Creo que... no sé. Quería una galleta. Y estás a 3 metros del suelo y haces un split perfecto. No, esto es solo un... accidente. Los accidentes no existen. Acompáñame. Cuando te enfocas en el kung fu, cuando te concentras, das asco. Pero eso puede ser mi culpa. No puedo entrenarte como he entrenado a los 5. Ahora veo que la manera de llegar a ti es con esto. Oh, genial, porque tengo hambre. Bien, cuando hayas entrenado, comerás. Empecemos. Suelen decir que preescolar no tiene un orden, que se enseña lo que surja, lo que se le ocurre al docente en ese momento, o que el profesor menos preparado es el que hay que mandarlo a preescolar, o que el juego, la música, el recreo y las conversaciones de los estudiantes son una perdedera del tiempo. Estas ideas son falsas. Hace más de un siglo, Maurice Blondel ponía en evidencia aquella relación entre la razón y las emociones. Y hoy reconocemos, gracias a la neuropsicología, que las emociones influyen por encima de la razón porque están en una de las zonas más primitivas de nuestro cerebro y por tanto más profunda. La emoción, que etimológicamente significa impulso, es la que determina nuestras motivaciones o nuestros sistemas de preferencias. Por eso es poco probable que se elija libremente estudiar una ciencia si de ello no emociona. Gabriel García Márquez, en Manual para ser niño, escribe: si a un niño se le pone frente a una serie de juguetes variados, terminará por quedarse con uno que le guste más. Creo que esa preferencia no es casual, sino que revela en el niño una vocación y una aptitud que tal vez pasarían inadvertidas para sus padres despistados y sus fatigados maestros. Los docentes no podemos inventar motivos para el niño,
Cuando estamos queriendo motivarle, algunas veces lo que realmente estamos haciendo es obligándole a que le guste cosas que a ellos no los atraen, pero que pensamos nosotros que son importantes. De esta manera estamos intentando introducir al niño algo que no lo emociona, y es ridículo obligar a que todos los niños les guste el mismo juguete. Ellos ya tienen unos gustos o deseos establecidos que normalmente giran en 3 ejes. El primero, el deseo por pasarla bien. El segundo, el deseo de ser reconocido socialmente. Y el tercero, el deseo de sentir que va progresando. El orden del aprendizaje en la educación inicial se construye a través de los proyectos de aula. Estos proyectos inician en los intereses y las necesidades de los niños, es decir, en sus deseos. De esta manera, los niños especulan y formulan preguntas que intentan responder a su manera. Y es en esa búsqueda que reconocen sus habilidades y los beneficios de aprender. Por ello, el docente debe ser supremamente inteligente para aprovechar los deseos latentes observados en los niños y tomarlos como excusa para la enseñanza. Cabe señalar que la pedagogía por proyectos se fundamenta en diversos autores, como Kilpatrick, Dewey, Vygotsky y Jolivet. Y desde el año 1996, a través de la serie de documentos de trabajo denominada Propuesta Curricular para el Grado 0, el país ha venido promoviéndola. La película Kung Fu Panda gira en torno a la cuestión de cómo un gordo oso con poca confianza en sí mismo puede llegar a convertirse en el guerrero esperado. Durante el entrenamiento, el panda alcanza la excelencia gracias a que el maestro descubre qué es lo que lo motiva, la comida. Pero cuando se siente juzgado se hace más torpe y todo se le dificulta. En la educación, la motivación no es otra cosa que lo que empuja a aprender. Así, durante este tiempo es prioritario que enlacemos lo que nosotros queremos enseñar con lo que el estudiante desea a proyectos o retos en casa. Para ello es necesario darle al estudiante los reconocimientos necesarios y organizar todo para que sienta que progresa. Ahí está el sentido de la evaluación formativa, que el estudiante descubra sus avances. Además hay que tener presente que cuando el estudiante dice de manera insistente ¿cómo voy?, lo que está diciendo es necesito que me reconozca. Aporte número 3. Aprender a leer significa gustar de la lectura. Francesco Tonucci. He aquí el rollo del dragón. Es tuyo. Oiga, ¿qué pasará cuando lo lea? Nadie sabe. La leyenda dice que oirás el aleteo de las mariposas. No, ¿en serio? Es genial. Sí, y verás la luz en la cueva más oscura. Sentirás el universo en movimiento a tu alrededor. ¡Wow! Podré romper paredes, haré saltos cuádruples, me haré invisible. ¿Eh? Vuelve. Oh, sí, sí. Léelo, Po, y cumple con tu destino. Léelo y vuélvete el guerrero dragón. ¡Wow! Imposible de abrir. ¡Ábrete! ¡Ábrete! Gracias. Bueno, ya lo había aflojado yo, ¿no? Bueno, aquí voy. Está en blanco. ¿Qué? Sí, mira. ¡No! Tengo prohibido mirar el... En blanco. No lo entiendo. Ya veo. Hola, Pa. ¡Oh! Qué bueno que volviste, hijo. Me alegra volver. Vámonos, Po. Para el siguiente restaurante hay que aceptarlo. El futuro de los fideos son los vegetales en cuadritos, ya no en rodajas. Y también se me ocurrió que tal vez ahora tendremos una cocina en la que de verdad quepas de pie. ¿Eh? ¿Te gusta?
Po, olvida todo lo demás. Nuestro destino aún nos espera. Somos gente de fideos. El caldo corre por nuestras venas. No lo sé, pa. En serio, a veces no puedo creer que sea tu hijo. Po, creo que es el momento de que te diga algo que debí decirte hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? El ingrediente secreto de mi sopa de ingrediente secreto. Ah. Ven, el ingrediente secreto es... nada. ¿Qué? ¿Ya me oíste? ¡Nada! No hay un ingrediente secreto. Espera. ¿Es una simple sopa de fideos? ¿No le agregas algo, alguna salsa especial? No hace falta. Para preparar algo especial solo hay que creer que es especial. No hay ningún ingrediente secreto. Escuchamos decir, esas profesoras de preescolar no son buenas maestras porque no ponen muchas planas. El mejor método para aprender a leer es el global. Estas ideas no solo distorsionan la labor del docente, sino que se aleja de la realidad. La literatura es indispensable para aprender. Tal vez el niño no esté interesado por estudiar, pero siempre desea aprender. Pues como decía Aristóteles, aprender es inherente al ser humano. Así que cuando el niño dice, no me gusta leer, lo que ocurre es que no le hemos seleccionado el libro que le interese. El pedagogo Francesco Tonucci afirma que aprender a leer significa necesitar la lectura. Significa gozársela, gozar esa lectura. Así como que el que aprende a nadar, nada. El que aprende a leer, pues lee. Además, los maestros no podemos conformarnos con enseñar a transcribir del tablero, de la guía o del libro. ¿Por qué? Porque transcribir no es escribir. La escritura es más un producto de la imaginación y de la creatividad que una actividad de la repetición. Por ejemplo, si nuestro Nobel Gabriel García Márquez hubiese sido un transcriptor, no se hubiese consagrado. Y lo que hubiese recibido era un montón de demandas por copia. Por eso Tonucci señala que aprender a escribir para escribir, no para demostrar que se sabe escribir. ¿Cuál es el mejor método para promover la enseñanza de la lectura y escritura de los niños en la educación inicial? Este tema ha sido uno de los grandes interrogantes desde hace muchos años por los docentes que diariamente se enfrentan a este inmenso reto de promover la lectura y la escritura. Algunos dicen que el mejor método es el alfabético, otros dicen que el fonético, el silábico y últimamente se ha vuelto muy popular el del método global. Pero la realidad de todo esto es que no podemos hablar que un solo método sea el mejor y muchos se preguntarán ¿por qué? Simplemente porque el mejor método es aquel que se adecua a las necesidades psicológicas, físicas y cognitivas de un niño. Lo importante está en buscar que el método se adecue a las condiciones de aprendizaje del estudiante y no lo contrario, buscar encuadrar al estudiante en un método que no responde a sus intereses y necesidades educativas. Es allí donde el papel del docente se vuelve importante en el proceso de lectura y escritura como sujeto que propone las situaciones de aprendizaje pertinentes a partir de las particularidades de sus estudiantes, de sus ritmos y formas de aprender. Finalmente, cabe decir que sin pensar en un método específico, lo especialmente importante, como lo decía Fons, es el proceso de lectura y escritura, es que el acto de leer y escribir se desarrolle de manera significativa, es decir, poniendo a los aprendices en situaciones reales del uso de la lectura y la escritura. En Colombia, la lectura y la escritura se enseña después de los 6 años. Sin embargo, en las investigaciones que realizó Holdaway descubrió que los niños con mayor predisposición a la lectura y la escritura provenían de ambientes letrados, es decir, casas donde valoran la lectura y la escritura, asociando los libros como el placer de leer y utilizando el lenguaje escrito para comunicarse entre sus integrantes, como el dejarse recados escritos o hacer listas de supermercado. De esta manera, la teoría de aprendizaje de Holdaway asegura que el aula es más que un simple fondo del escenario. La ambientación, los recursos, los materiales educativos impactan directamente en el aprendizaje del estudiante. De ahí que sea la estimulación temprana, las asambleas como estrategia, los proyectos de lectura y escritura, la reconstrucción de la oralidad cultural y los rincones de aprendizajes, entre otros.
Volviendo a la película, es impresionante descubrir que el ingrediente secreto es que no hay ingrediente secreto. Muchas veces asistimos a un curso, a una ponencia sobre educación esperando encontrar el secreto o la fórmula mágica para enseñar a leer y escribir. Sucede que no hay un ingrediente secreto porque el secreto es el buen maestro. Nosotros hacemos posible lo que parecía imposible. Sabemos que el grado primero es el más exigente, pero a la vez es el más gratificante. Ahí hacemos posible lo que parecía imposible, enseñar a leer y a escribir. No hay un método perfecto para desarrollar la lectura o la escritura, pero reconocemos que el niño, antes de ir a la escuela, ya había comenzado a imitar la escritura por medio de dibujos o marcas que representaban sus ideas. Estas primeras habilidades son las que estimulan las futuras habilidades relacionadas con la lectura y la escritura. En este sentido, las experiencias de escritura al interior de la casa son las más importantes. Por eso, durante este tiempo de pandemia, nuestras guías deben proporcionar a que las familias ubiquen de manera estratégica en casa libros, cuentos, hojas, tableros pequeños, pinturas, crayolas, para que puedan acceder a ellos con facilidad. Comparta sus creaciones en lugares visibles del hogar, como la puerta, la pared, la ventana. Si es posible, compártalas en las redes sociales. Establezcan horarios para que lean todos los días, preferiblemente historias emocionantes, misteriosas o divertidas. Conversen sobre la lectura, construyan cuentos entre todos e invite a los abuelos o mayores a que compartan sus historias. Hemos preparado unas infografías que dejamos en los comentarios sobre algunos tips para enseñar a leer y a escribir que pueden compartir con los padres de familia. El inicio de la escolaridad se da en la primera infancia. Por ello, la educación inicial nos seguirá aportando muchas luces para comprender la educación. Hoy quisimos compartir 3 aportes de los muchos que mueve la pedagogía en el aula de transición. El primero es que la verdadera educación consiste en obtener la versión de sí mismo. El segundo es que la motivación dirige el aprendizaje en nuestras vidas. Y finalmente, el tercero es que aprender a leer significa gustar de la lectura. Agradecemos a los rectores de las 4 instituciones y a cada uno de ustedes, compañeros docentes, que han estado atentos a esta nueva manera de realizar las sesiones de trabajo situado, STS. Esperamos que estos videos de formación del ciclo 1 del programa Todos Aprender haya sido para su beneficio. No se le olvide darle like y dejar sus comentarios. Muchas gracias, hasta la próxima.